A los 38 años, cuando el mundo la seguía viendo como una reina sin grietas, Alejandra Espinosa ya no se reconocía en el espejo. Frente a las luces del camerino, la mujer que todos admiraban parecía otra. Una sonrisa dibujada con precisión, un brillo aprendido a fuerza de costumbre, una piel que escondía cansancio. Durante años había sido el rostro perfecto de la televisión latina, la inmigrante que lo logró, la madre ejemplar, la esposa amorosa. Pero la perfección, cuando se convierte en armadura, también corta por dentro. Todo comenzó con una entrevista, una frase dicha entre lágrimas: no todos merecen el perdón. Con esas palabras, Alejandra rompió el mito de la mujer intocable y abrió una caja que llevaba años cerrada. Detrás del maquillaje, del éxito y de los titulares, había heridas que nunca cicatrizaron, nombres que prefería callar y noches donde el silencio pesaba más que los aplausos. Nadie imaginaba que la enfermedad, el miedo y la soledad la habían puesto frente a 5 personas que la marcaron para siempre. 5 rostros que todavía habitan su memoria: el frío de una bata blanca, el abandono de un escenario, la traición del ruido mediático, la distancia de un amor cansado y la culpa que solo el propio reflejo sabe nombrar. Esta no es una historia de venganza ni de escándalo, es la historia de una mujer que se perdió entre los focos y se reencontró en la oscuridad. De cómo el perdón a veces no libera, pero enseña a seguir respirando. Porque incluso los rostros más hermosos también sangran cuando sonríen demasiado. Alejandra Espinosa Cruz nació en Tijuana, Baja California, como la menor de 10 hermanos en una familia donde la pobreza nunca pudo vencer al amor. Su madre, una mujer de manos agrietadas por el trabajo y mirada serena, fue su primera maestra de fortaleza. Desde niña, Alejandra la veía salir de madrugada para limpiar casas, mientras ella cuidaba a sus sobrinos y ayudaba a coser la ropa que luego venderían en el barrio. Aquella infancia dura le enseñó 2 cosas: que nada se obtiene sin luchar y que la belleza sin alma no vale nada. Con solo 19 años, Alejandra ya soñaba con cambiar el destino de los suyos. Participó en concursos locales de belleza, sin maquilladores ni vestidos caros, solo con una sonrisa y la convicción de que algún día su madre podría descansar. En 2006 fue finalista en Nuestra Belleza México, pero un año después llegó su gran salto, el certamen Nuestra Belleza Latina 2007. Aquel día subió al escenario con un vestido prestado, un par de zapatos que le quedaban grandes y una fe inmensa en que su vida podía transformarse. Cuando escuchó su nombre como ganadora, las lágrimas no fueron de vanidad, sino de alivio. Había cumplido una promesa silenciosa, que la niña de Tijuana algún día sería vista no por su belleza, sino por su esfuerzo. Ese triunfo la llevó directamente al universo de Univisión, donde la televisión la moldeó en una figura icónica: perfecta sonrisa, cuerpo impecable, energía inagotable. Programas como Sábado Gigante, El Gordo y la Flaca o La Banda la convirtieron en el rostro más querido del público latino. Su nombre empezó a representar algo más grande que ella misma: el sueño americano hecho carne. Pero con cada paso que daba hacia el éxito, algo en su interior comenzaba a fracturarse. En los pasillos del canal todos la veían feliz, pero nadie notaba cómo, al final del día, se quedaba sola en el camerino mirando su reflejo sin reconocerse. A veces, mientras el ruido del estudio se apagaba, abría un pequeño cuaderno azul y escribía 3 cosas por las que debía sentirse agradecida. Lo llamó su cuaderno Gracias, un intento de anclar la calma en medio del torbellino. Hoy agradezco tener salud, hoy agradezco poder llamar a mi mamá, hoy agradezco seguir de pie. Palabras simples pero necesarias para no derrumbarse. El público veía en Alejandra una mujer segura, radiante, inquebrantable. Nadie sospechaba que detrás de su sonrisa había una niña que todavía temía decepcionar a su madre, una esposa que temía fallar a su familia y una profesional que no sabía cómo detenerse sin perderlo todo.
Cada aplauso le empujaba a seguir corriendo, aunque el cansancio ya empezaba a dolerle en el cuerpo. En una entrevista muchos años después, Alejandra recordaría aquel tiempo con una mezcla de orgullo y melancolía. Era feliz, pero no lo sabía, confesó. Pensaba que el éxito lo curaba todo y no entendí que también podía enfermarte. Esa fue la primera grieta en la imagen perfecta, la primera sombra en la sonrisa que iluminaba las pantallas, porque detrás del brillo, el precio del sueño empezaba a cobrar factura. Nadie lo notó entonces, pero la perfección que todos admiraban ya comenzaba a sangrar. En 2021, Alejandra decidió volver a México para grabar una telenovela. Era una oportunidad profesional enorme, una forma de reencontrarse con sus raíces, de probar que podía brillar también como actriz. Pero detrás del entusiasmo había una despedida que pesaba. En el aeropuerto de Miami, su esposo Aníbal Marrero la abrazó con fuerza, intentando esconder la preocupación. Su hijo Mateo, entonces de 6 años, le entregó un dibujo con 3 corazones y una frase torpe pero sincera: «Para que no te olvides de nosotros». Alejandra partió con la maleta llena de ilusiones, pero con un vacío silencioso que ya anunciaba tormenta. Los primeros días en México fueron intensos: guiones, ensayos, cámaras, entrevistas. Todo parecía ir bien, hasta que la soledad comenzó a sentirse como una sombra. Las llamadas con su hijo se volvían cada vez más cortas, las conversaciones con su esposo cada vez más frías. «¿Estás bien?», le preguntaba él. «Sí, solo cansada», respondía ella, aunque por dentro se sentía al borde del colapso. Las noches en el hotel eran largas. Alejandra miraba las luces de la ciudad y pensaba en el silencio de su casa en Miami. En su cuaderno Gracias, escribió una frase distinta a las de antes: «Me asusta perderme a mí misma». Ya no era gratitud, era advertencia. En el reflejo del espejo del baño, veía una mujer que seguía sonriendo por costumbre, no por felicidad. La distancia, que al principio parecía manejable, se convirtió en una grieta invisible. No hubo infidelidades ni escándalos, solo el lento desgaste de 2 personas que ya no sabían cómo hablarse. En una entrevista, meses después, Alejandra lo resumiría así: «No sabíamos si aún éramos prioridad el uno del otro, y eso duele más que discutir». Mientras tanto, las redes sociales mostraban otra historia: fotos familiares, risas, abrazos, sonrisas congeladas en filtros perfectos. La mujer que conquistaba los platós también aprendía a fingir equilibrio, porque en su mundo las apariencias eran parte del contrato. Cada publicación feliz era un parche sobre una herida que seguía creciendo. Los compromisos laborales se acumulaban. Alejandra grababa durante horas, dormía poco, comía a destiempo. Sus compañeros de elenco la admiraban por su disciplina, sin imaginar que cada escena la acercaba un poco más al límite. A veces, en los descansos, se quedaba mirando la pantalla de su teléfono esperando un mensaje que no llegaba. No era desamor, era distancia. Y la distancia, cuando se prolonga, se convierte en silencio. Una madrugada, incapaz de dormir, abrió su libreta y escribió: «No sé si el amor se acaba o solo cambia de idioma». Luego cerró los ojos y lloró en silencio, sin saber que su cuerpo ya empezaba a hablar por ella. El estrés, el cansancio, la ansiedad contenida, todo se acumulaba como una ola invisible que pronto la golpearía sin aviso. A los ojos del público, su vida seguía siendo perfecta, pero por dentro Alejandra se sentía vacía. Había aprendido a sonreír para las cámaras, a responder con amabilidad, a mantener la compostura. Nadie debía notar su fragilidad, y sin embargo, en ese afán por parecer fuerte, se estaba perdiendo poco a poco. Lo que vino después sería el punto de quiebre. Una mañana cualquiera, cuando todo parecía bajo control, su cuerpo decidió decir basta. El espejo que siempre reflejaba belleza y éxito, ahora le devolvería una imagen que la marcaría para siempre, porque hay heridas que no se ven hasta que el cuerpo las grita. Aquel amanecer parecía uno más. Alejandra se levantó temprano para ir al set, preparó café y comenzó a maquillarse frente al espejo del baño. Pero al intentar sonreír, el reflejo no respondió.
La mitad de su rostro permanecía inmóvil. Su ojo derecho apenas podía abrirse y un cosquilleo helado le recorría el cuello. Por un instante pensó que era cansancio, una simple contractura. Intentó hablar, pero las palabras salían torcidas. El pánico llegó como un golpe seco. Llamó a su asistente, temblando, sin entender lo que estaba ocurriendo. Horas después, estaba en una camilla de hospital. Las luces blancas, el olor a desinfectante, las voces frías de los médicos. Uno de ellos, con una mirada distante, le dijo sin rodeos: «Puede que no recupere la movilidad». La frase cayó como una piedra. En ese momento, Alejandra no sintió miedo de perder su carrera, sino de no poder mirar a su hijo sin asustarlo. Intentó preguntar qué estaba pasando, pero el médico, sin mirarla a los ojos, se limitó a dictar órdenes a una enfermera. Siguiente examen. Ese fue el instante en que, según sus propias palabras, dejó de sentirse persona para convertirse en un caso más. Los días siguientes fueron una pesadilla. El diagnóstico era incierto. Algunos hablaban de una parálisis facial por estrés, otros de un problema neurológico. Nadie daba respuestas concretas. El rostro de Alejandra, su herramienta de trabajo, su carta de presentación ante millones, se había convertido en el reflejo de su vulnerabilidad. Evitaba los espejos, bajaba la mirada cuando alguien intentaba consolarla. En silencio, pensaba en las cámaras, en los titulares, en la crueldad de un público que a veces olvida que detrás de la fama hay piel y miedo. En un momento de desesperación, transmitió en vivo para contar su verdad. Con voz quebrada dijo: «Estoy asustada, no sé si esto se va a ir, no sé si volveré a ser la misma». Aquella confesión rompió el muro entre la celebridad y la mujer. Miles de seguidores le escribieron mensajes de apoyo, pero también hubo quienes la juzgaron. Algunos medios insinuaron que exageraba, otros se burlaron de su apariencia. Fue entonces cuando escribió en su cuaderno gracias. «Hoy no puedo agradecer nada, pero aún respiro». Un día, al mirarse nuevamente al espejo, comprendió que su cuerpo no la traicionaba, solo gritaba lo que su alma llevaba años callando. El estrés, la culpa, la exigencia constante habían encontrado su vía de escape. Esa revelación la hizo llorar de rabia y alivio al mismo tiempo. Por primera vez entendió que el éxito no se mide por lo que logras, sino por lo que eres capaz de sostener sin romperte. En medio de la recuperación, recibió un mensaje que guardó como un tesoro. Venía de una mujer desconocida que decía: «Tu fortaleza me salvó cuando yo también quería rendirme». Ese texto fue su primer alivio real, una prueba de que el dolor compartido también puede sanar. Aunque la parálisis fue temporal, la cicatriz emocional quedó para siempre. El médico que la trató sin empatía se convirtió en uno de los fantasmas que jamás pudo perdonar. No tanto por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Porque en los momentos más oscuros, a veces no se necesita una cura, solo una voz que te recuerde que no estás sola. Esa fue la primera persona en su lista de heridas, el primer rostro en su memoria de perdones imposibles. Y aunque su cuerpo comenzó a sanar, algo dentro de ella seguía roto. No lo sabía todavía, pero el verdadero dolor no vendría del espejo, sino del mundo que la miraba desde afuera. Cuando su rostro empezó a recuperar la movilidad y creyó que lo peor había pasado, una nueva tormenta se desató. En una emisión de Nuestra Belleza Latina, Alejandra comentó de forma espontánea el peinado de una concursante llamada Fabián. Su tono fue ligero, casi inocente, pero bastó un solo fragmento sacado de contexto para encender el fuego. En cuestión de horas, las redes sociales ardieron. Miles de mensajes la acusaban de insensible, de racista, de no respetar la diversidad. Aquella frase que apenas recordaba se convirtió en titular, en tendencia, en arma. Al principio intentó explicar lo ocurrido. Publicó un video pidiendo disculpas sinceras, pero el vendaval ya no podía detenerse.
Cada palabra que pronunciaba era reinterpretada, cada gesto analizado como si fuera un delito. Los mismos medios que antes alababan su carisma ahora la señalaban con dureza. Y lo más doloroso fue descubrir que, tras bambalinas, su propio equipo guardaba silencio. Nadie del programa la defendió, nadie salió a desmentir lo que sabían que era injusto. En los pasillos de Univisión se hablaba de mantener la imagen del formato, como si ella fuera prescindible. Una noche, desde su apartamento vacío, escribió una frase en sus redes: «No pido que me defiendan, solo que no me dejen sola cuando las cosas se complican». Aquella publicación fue el reflejo de una herida más profunda que cualquier rumor. Había comprendido que la industria que la había coronado también podía abandonarla sin mirar atrás. Ese abandono fue el segundo rostro que nunca pudo perdonar, el del silencio cuando más necesitaba una voz. Durante días se mantuvo alejada de las cámaras, cerró sus redes, apagó el teléfono y se refugió en su cuaderno Gracias. Esta vez no escribió cosas buenas, solo una línea: «Estoy cansada de ser fuerte». Y esa frase, tan simple, contenía una verdad que muchos ignoran. Ser mujer en el mundo del espectáculo no solo exige talento, sino resistencia emocional. Poco después, retomó su trabajo como actriz en la telenovela Corazón Guerrero. En el set, los demás veían a una mujer impecable, con el maquillaje perfecto, el guión aprendido, la voz firme. Pero nadie sabía que, entre escena y escena, necesitaba sentarse a respirar. Una asistente del rodaje recordaría después que, en una jornada larga, Alejandra temblaba de cansancio y aún así sonreía para grabar el plano final. Cuando alguien le preguntó si quería parar, ella respondió con una frase que heló el ambiente: «No puedo parar. Si paro, me rompo». Esa fue su manera de sobrevivir, seguir andando aunque las piernas dolieran. Sin embargo, esa misma resistencia se volvió una jaula. El público seguía viéndola como símbolo de fortaleza, sin imaginar que detrás de esa coraza ya no quedaban fuerzas. En una entrevista posterior, confesó que en ese tiempo entendió el costo del éxito. Mientras más alto estás, más sola te sientes. Nadie te prepara para eso. Sus palabras resonaron porque no sonaban a queja, sino a verdad. Esa etapa la marcó para siempre. Entre la enfermedad, la incomprensión y el abandono, Alejandra descubrió que el dolor más profundo no viene de los enemigos, sino de los silencios de quienes decían quererte. Cuando las luces del estudio se apagaban, ella volvía a su habitación y se miraba al espejo. Allí, sin cámaras, sin maquillaje, entendía que había perdido algo que no sabía nombrar. Quizá la confianza, quizá la inocencia, quizá la fe en que el mundo del espectáculo también puede tener alma. Lo cierto es que esa noche, mientras el ruido del escándalo se extinguía, Alejandra se dio cuenta de que su vida ya no volvería a ser la misma. Había aprendido que la fama abraza con una mano y empuja con la otra. El 2022 llegó con un silencio distinto. Después del ruido mediático, la enfermedad y la distancia, Alejandra se encontraba frente a un espejo más sincero que nunca. La parálisis había cedido, pero el miedo seguía allí, en forma de recuerdos. A veces despertaba en mitad de la noche creyendo que su rostro volvería a inmovilizarse. Otras simplemente se quedaba mirando al techo, pensando en todo lo que había perdido intentando ser perfecta. Fue entonces cuando comenzó a enumerar, sin querer, los nombres de aquellos que habían dejado cicatrices en su historia. No los escribió, pero los recordaba con precisión. Eran 5, y cada uno representaba un tipo distinto de herida. El primero fue aquel médico que la trató con frialdad cuando más vulnerable estaba. No lo odiaba, pero su indiferencia había dejado una marca imborrable. Ese día dejé de ser paciente y volví a ser un número, confesaría años más tarde. No pudo perdonarlo, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Porque el dolor necesita empatía, no diagnósticos vacíos.
El segundo rostro pertenecía a los productores que guardaron silencio cuando el escándalo estalló. Aquellos que prefirieron proteger una marca antes que una persona. Para Alejandra, el abandono dolió más que las críticas. Se sintió invisible, desechable, reemplazable. Desde entonces, aprendió que en la televisión las luces no iluminan, ciegan. El tercero era más abstracto, el de los medios y periodistas que convirtieron su crisis en espectáculo. Aquellos titulares crueles, los programas de chismes que la diseccionaron sin piedad, las risas en los platós mientras ella apenas podía dormir. No buscó venganza, pero tampoco olvido. Comprendió que el precio de ser figura pública es aceptar que otros se apropien de tu historia, incluso cuando aún la estás viviendo. El cuarto rostro era el más cercano, su esposo, Aníbal. La distancia los había transformado en extraños. Hubo días en que se hablaban por compromiso, noches en que no sabían cómo mirarse. Sin embargo, el amor no se extinguió, solo quedó dormido bajo capas de orgullo y cansancio. Después de meses de terapia y conversaciones sinceras, Alejandra decidió regresar a casa. Aterrizó en Miami sin cámaras, sin prensa, sin maquillaje. Cuando abrió la puerta, Mateo corrió a abrazarla. Aníbal la recibió sin palabras, con un abrazo largo, cálido, que lo dijo todo. «No quiero tener razón, quiero tener paz», le susurró ella esa noche. En ese instante, comprendió que el perdón no siempre es olvidar, sino aceptar que algunas cosas simplemente no salieron como esperabas. Y el quinto rostro era el suyo, porque durante años se exigió más de lo que cualquier ser humano puede soportar. Se castigó por cansarse, se culpó por llorar, se obligó a ser fuerte incluso cuando lo único que necesitaba era ser frágil. En terapia, escribió una frase que la acompañaría para siempre. Perdonar no es olvidar, es dejar de esperar un pasado diferente. A partir de entonces, su cuaderno Gracias cambió. Ya no escribía solo para agradecer, sino para soltar. Gracias por el dolor que me enseñó. Gracias por las personas que se fueron. Gracias por seguir aquí. Cada palabra era un ladrillo en el puente que la llevaba de vuelta a sí misma. No todas las reconciliaciones fueron posibles, pero todas le dejaron lecciones. El médico, los productores, los medios, el amor y ella misma. 5 rostros, 5 heridas, 5 razones para comprender que el perdón no es una recompensa para los demás, sino una forma de salvarse a uno mismo. Aquella mujer que alguna vez temió perder su rostro ante el espejo, ahora lo mira con serenidad. No es el mismo, pero por primera vez le pertenece por completo. Hoy, Alejandra Espinosa camina junto al mar con una calma que antes desconocía. No hay cámaras, ni luces, ni público esperando una sonrisa impecable. Solo el sonido de las olas y la risa de su hijo Mateo corriendo sobre la arena. Su rostro ya no es el mismo que el de aquella joven que conquistó la televisión. Hay líneas nuevas, huellas del tiempo y del llanto. Pero en sus ojos brilla una luz más sincera, la de quien ha aprendido que la perfección no está en no caer, sino en saber levantarse sin miedo. A veces, cuando el viento sopla fuerte, recuerda los 5 rostros que marcaron su camino. El médico indiferente, los productores silenciosos, los medios crueles, el amor que casi se apaga y aquella versión de sí misma que se exigía demasiado. Ya no hay rencor, solo comprensión, porque entendió que todos, incluso los que la lastimaron, fueron parte del viaje que la trajo de vuelta a su verdad. En su casa, sobre la mesa del comedor, aún conserva su cuaderno Gracias. La última página está escrita con una frase sencilla: recordar sin dolor también es perdonar. La lee de vez en cuando, como si fuera una oración. Y cada vez que lo hace, siente que el peso del pasado se vuelve un poco más liviano. Queridos televidentes, tal vez el perdón no sea una puerta que se abre, sino una herida que deja de sangrar. Alejandra Espinosa no necesitó nombrar a sus 5 personas para liberar su historia.
Bastó con mirarlas de frente y después seguir caminando. Porque al final las cicatrices no la hicieron menos bella, la hicieron humana, y en ese reflejo imperfecto encontró la paz que tanto había buscado.